El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. Como suelen decir, cuando uno es feliz, no prestas mucha atención a lo que te rodea. Siento como si acabara de regresar del viaje de vacaciones de Año Nuevo, pero al mirar de nuevo el calendario, descubro que ya estamos en el segundo mes del año. El viernes por la mañana, el último día laborable de la semana, me estiro y me levanto de la cama cuando el cielo al otro lado de la ventana aún está oscuro, para meterme en la ducha y prepararme para ir a trabajar. Me visto con más cuidado de lo habitual, antes de cerrar la puerta con llave y bajar en ascensor hasta el vestíbulo de mi condominio. Cuando llego, veo al conocido chico alto jugando algo en su teléfono para matar el tiempo, mientras me espera para ir juntos al trabajo como todos los días. Esa imagen me hace esbozar una fina sonrisa. Puede parecer rápido, pero ya han pasado 3 meses desde que Kim y yo hicimos nuestro acuerdo de vernos y salir. En los últimos 3 meses ha sido increíblemente serio y firme con lo que dijo. Antes de esto, tengo que admitir que no quería confiar tanto en él. Tenía plantado en la cabeza el pensamiento de que los playboys nunca podrían detener su comportamiento y quedarse con una sola persona fácilmente. Pero Kim está borrando ese pensamiento que tenía, porque desde que empezamos nuestra relación como amigos con beneficios hasta ahora, ha pasado más de un año, y Kim nunca ha tenido nada que ver con nadie más que conmigo. Ya fuera por mis condiciones o por otras razones, el hecho de que se haya mantenido firme desde aquel día hasta ahora puede respaldar sus palabras hasta cierto punto. Realmente puede cumplir lo que dice. Buenos días, señora Non. El chico alto se levanta del sofá y camina hacia mí con una sonrisa atractiva, luciendo pretencioso. Ok, puede que tenga algún prejuicio contra él, puede que no sea pretencioso conscientemente, pero en mi opinión sigue pareciendo ese tipo de chico de todas formas. Incluso después de 10 años sigue luciendo pretencioso. ¿Hoy no te pusiste gel en el pelo?, comento al ver que la otra persona lleva el pelo suelto sobre la frente y no peinado hacia atrás, como todos los días. No tuve suficiente tiempo, hoy me levanté tarde, nadie me despertó. Me lanzo una mirada acusadora, como si quisiera decirme que es culpa mía por no haber cedido y haberme quedado con él en su departamento, y que debido a eso se había despertado tarde. Me hago el inocente y respondo con rotundidad. Ya eres adulto, ¿necesitas que alguien te despierte? Necesito que me despierte mi esposa. Un dedo largo y delgado roza suavemente mi mejilla por sorpresa. Siento como si de aquel leve roce brotaran suaves corrientes eléctricas, y entonces el calor se extiende por toda mi cara. Date prisa, el tráfico debe estar pesado. Cambio de tema de inmediato, antes de que muestre sin darme cuenta alguna expresión extraña en mi rostro. Sin embargo, la persona que está a mi lado parece saber cómo me siento, ya que se ríe ligeramente y me toma de la mano. Me gusta cuando te sonrojas por mi culpa. ¿Vienes? Si no, me iré en coche. Frunzo el ceño, pero Kim sonríe alegremente y me lleva de la mano hasta su coche, que está estacionado delante del edificio, antes de que cambie de opinión. Uvea, ¿quieres ir a cenar hoy?, pregunta Kim, aprovechando que el vehículo está parado en el semáforo. Mientras juego con mi teléfono, miro rápidamente la parte superior de la pantalla, que muestra la fecha y la hora, y que indica que hoy es 14 de febrero, el día de San Valentín. ¿No tienes que hacer horas extra hoy? Los programadores están teniendo mucho trabajo, ¿no? No, en un día como este nadie hace horas extra. Mejor dejo que mis subordinados lo celebren con sus personas especiales. Ahora que lo pienso estoy triste. Todos los demás tienen pareja, solo yo no tengo. Alzo las cejas ante aquellas palabras.
Una vez que me giro para mirarlo, veo que su cara lleva una mirada ligeramente dolida. Secretamente lo encuentro divertido. Nuestra relación ha sido buena durante los últimos 3 meses. De hecho, podría incluso considerarse excelente. Ahora mismo hacemos todo lo que hacen otras parejas, excepto tocarnos. Kim aún tiene que pedir mi consentimiento antes de tocarme. Además, nuestro estatus sigue siendo el de personas que se ven y salen. También yo tampoco tengo pareja, digo con cara seria. El oyente enarca las cejas antes de reírse. Eres malvado. Aquellos ojos afilados se entrecierran mientras me miran amenazadoramente. Me encojo de hombros y miro hacia otro lado por la ventana lateral para ocultar mi sonrisa. De hecho, he estado dispuesto a ceder ante él desde antes de que nos fuéramos de viaje juntos durante las vacaciones de Año Nuevo, porque ya me había demostrado que era un hombre de palabra. Ya no estaba tan aferrado a los viejos prejuicios como para negar la verdad en mi corazón, y Kim seguramente se había dado cuenta de que mi corazón ya se había descongelado. Sin embargo, no subí el nivel de nuestra relación solamente porque quería seguir molestándolo un poco más. Bueno, él ha estado metiéndose conmigo durante años. Ruedo los ojos secretamente al pensar en sus últimas palabras. Hace un momento me llamó malvado. Creo que no soy ni la mitad de malvado de lo que es él. No quiero revelar cuántas veces ha fingido tener una excusa para tocarme en los últimos 3 meses, especialmente en el viaje durante las vacaciones de Año Nuevo, cuando tuvimos que compartir el dormitorio. No dejaba de insistirme para que nos besáramos y casi me dejó llevar. Afortunadamente aquella noche conseguí controlarme y no pasó nada, pero al final me siguió molestando para que le permitiera abrazarme mientras dormíamos, y lo consiguió. Supongo que pueden ver por ustedes mismos quién es el malvado. Entonces, ¿qué quieres cenar hoy? Vuelve a preguntarme, justo cuando el semáforo se pone en verde y el automóvil avanza. Me detengo a pensar un rato antes de responder. Quiero comida japonesa. ¿Qué tal un restaurante buffet de salmón? Sugiere. Cada uno paga lo suyo, ¿está bien? Le digo, pero Kim niega con la cabeza al instante. Hoy invita a papi, no rechaces mi oferta. Me mira mientras levanta las cejas hacia mí. Frunzo ligeramente el ceño. No sé si piensa que cada mes gana más dinero y por eso siempre paga mi parte. No me siento cómodo con ello, porque no quiero aprovecharme de él, pero Kim me dijo que aquella suma de dinero no le afecta en lo más mínimo. Puede que así sean los ricos. Supongo que ya tengo una ligera idea de cómo se siente Jade cuando Mai paga su comida. Las vibras del día de San Valentín me rodean mientras entro en el edificio de oficinas. Hay macetas de rosas alineadas en el jardín frente a la entrada. Mi cafetería habitual en la planta baja está decorada con arcos de globos rojos y rosados. Muchos oficinistas lucen aún más alegres que de costumbre. Miro a la gente mientras sigo avanzando, con la intención de ir directamente a la cafetería. De repente, la persona que está a mi lado me da un suave codazo en el hombro. «Puedes subir primero, compraré tu café», se ofrece Kim. «Está bien, dame tu mochila». Extiendo la mano para coger la mochila de la otra persona, pero en lugar de dármela, su gruesa mano sujeta la mía. Una sonrisa astuta y familiar aparece en su rostro. En vez de eso, ¿puedes aceptar mi corazón? ¡Qué cursi! Me detengo un momento y sonrío incontrolablemente, sintiéndome divertido. Él parece estar de acuerdo conmigo, porque también suelta una carcajada antes de entregarme su mochila. «Nos vemos arriba, mi amada esposa», dice. Finjo no oírlo. Tomo su mochila y me dirijo al ascensor. ¿Quién es su esposa? Se le da muy bien asumir cosas por sí mismo. «Buenos días, UEA». Mientras espero el ascensor, oigo la voz grave de alguien que me saluda. «Buenos días, Boom. ¿Vas a la oficina hoy?» Me doy la vuelta mientras inclino ligeramente la cabeza.
para saludar al nuevo representante de ventas de la empresa, que acaba de empezar a trabajar aquí hace un mes aproximadamente. Boone tiene mi edad, es un chico alto con aspecto bondadoso. Es algo reservado y tímido a pesar de que trabaja en un puesto que requiere la habilidad de hablar, como lo es ser representante de ventas. En realidad, no suelo hablar con nadie de otro departamento, pero el día que él solicitó empleo, se le ocurrió preguntarme por la dirección de la empresa. Cuando consiguió el trabajo, fue él quien me saludó, así que nos hicimos conocidos. Sí, vengo a registrarme para recoger algunas cosas, dice con una sonrisa tímida. Me quedo allí de pie y sigo hablando con Boone hasta que llega el ascensor y entramos en él. No soy una persona muy habladora, pero como noto que la otra persona está tensa, necesito entablar conversación para minorar el ambiente incómodo. Me doy cuenta de por qué Jay suele iniciar una conversación con otras personas. A veces el silencio puede resultar realmente incómodo. Uea, viniste hoy. Oh, buenos días, Boom. Buenos días, Jay, saluda a mi mejor amigo con una leve sonrisa. Jay, que acaba de salir del baño, se desliza hacia nosotros, poniendo su brazo sobre mis hombros, mientras mira a la tercera persona con cara sonriente. ¿Cómo va su trabajo? ¿Van bien las ventas? Van bien, responde amablemente, y se excusa para ir por otro lado hacia el departamento de contabilidad, mientras nosotros nos despedimos de él antes de dirigirnos al departamento de informática. Uea, ¿por qué estás aquí solo? ¿Dónde está Kim? Fue a comprar. Hola, Piuea. La voz profunda y ronca de alguien interrumpe la conversación entre Jade y yo. En cuanto me giro para ver a la persona que habla, junto las cejas por la sorpresa. Hola, Gan. Hoy vienes muy bien vestido. ¿Saldrás con alguna chica? Comento, mientras recorro con la mirada a mi alto y joven colega que hoy viste una camisa y pantalones de vestir. El atuendo es típico de los oficinistas, pero no de Gan, que suele llevar una camiseta con una camisa a cuadros gigantesca encima y jeans. Al verlo con una vestimenta tan pulcra como esta, no puedo evitar sorprenderme un poco. No es nada de eso, solo quise cambiar mi estilo. Peking me dijo que probara a llevar un atuendo como este. ¿Me veo mal?, me pregunta con falta de confianza. No, creo que te ves bien. Bueno, gracias. Se frota el cuello sintiéndose tímido por el cumplido. Ya de por sí, Gan tiene un buen aspecto, y una vez vestido así, estoy seguro de que muchas chicas se sentirán atraídas por él. Cuando entraste, casi quedo en shock. Pensé que algún fantasma te había poseído, acota Jade. Oh, yo solo quería ser atractivo como todo el mundo, dice Gan, mientras se impulsa para mirar detrás de mí. ¿Y dónde está Pikin? ¿No vino contigo, Piuea? Siempre está tan cerca de ti que parece que te poseerá en cualquier momento. Vino conmigo, pero yo subí primero. Se quedó comprando café, respondo, dejando la mochila en su escritorio, mientras sonrío levemente ante aquella ilustrativa metáfora. Jade a menudo se burla de nosotros, diciendo que Kim está tan apegado a mí, pero que parece un fantasma que me sigue más que alguien que me corteja. Sin embargo, nunca me sentí demasiado disgustado con eso. Incluso me hace sentir bien. Todo el mundo quiere estar cerca de la persona que le gusta, ¿no? ¡Wow! La gente solía darte regalos. Ahora tienes que darle regalos a alguien más. Oh, realmente has perdido tu toque, Pi. Gan murmura bromeando y reanuda el juego en su teléfono mientras yo camino de regreso a mi escritorio y me siento. Hablando de regalos, normalmente en el día de San Valentín tenía que entregarles tantos regalos a ti y a Kim que mi escritorio terminaba aborratado. Pero este año no hay ninguno. No estoy acostumbrado a eso. Jade recuerda el pasado mientras abre un cajón. Saca una botella de galletas que le regalaron en la fiesta de fin de año. Abre la tapa, coge una galleta, se la mete a la boca y la mastica. Es bueno que sea así, le contesto,
A lo largo de los años, en San Valentín, muchas personas solían pedirle a Jay que nos entregaran regalos, pero una vez que Kim y yo revelamos que nos estamos viendo, ya nadie se mete con nosotros, lo que me hace sentir súper aliviado. Uea, Boom parece tímido, ¿no lo crees? ¿Cómo puede trabajar como representante de ventas? Jay cambia de tema de improviso. Su mano blanca empuja la caja de galletas hacia mí, así que cojo una para darle un mordisco y ser educado con él mientras le contesto. Hablar de trabajo y hablar en general son cosas diferentes, supongo, pero por lo que vi parece hablar contigo más que nadie. ¿Puede ser que te esté coqueteando? No lo creo. A estas alturas todo el mundo debe saber que tienes a alguien, dice rápidamente, llegando a esa conclusión por sí mismo mientras se come a esta galleta. Aquella presunción me sorprendió un poco. De hecho, solo lo conozco a un nivel superficial, y Boone nunca ha dicho nada que se inclinara hacia una intención romántica de ese tipo. En cuanto a qué piensa de mí, no tenía ni idea. Últimamente no me he fijado mucho en nadie, pues ya no estoy pensando en tener una relación con nadie más. Jay, ¿por qué estás hoy aquí tan temprano? Kim entra en la oficina coincidentemente, por lo que mis cavilaciones son rápidamente deshechas de mi mente. Ya no vivo en Lancra Pub, por si no has olvidado, dice Jay. Solía llegar a la oficina más tarde que nosotros, porque vivía en un condominio que estaba lejos, pero recientemente Mike compró un nuevo departamento en los alrededores de Crown Toei, porque estaba más cerca de las oficinas de ambos. Ahora solo tardaba unos 20 minutos en llegar al trabajo, por lo tanto Jay llega temprano todos los días desde entonces. Oh, cierto, dice Kim, y me mira mientras me tiende un café americano helado. Aquí tienes tu café. Gracias. ¿Y el mío? Protesta Jay. ¿Eres mi esposa? ¿Por qué tendría que invitarte yo? Pídele a Mike que te invite a un café. La gruesa mano empuja la cabeza del preguntón antes de volverse para sonreírme. Es un privilegio exclusivo tuyo, Uea. Intenta invitarles un café a varias personas y verás. Finjo mirarlo mal. El oyente se ríe, me pone una palma áspera en el hombro y me lo aprieta ligeramente. ¿Por qué eres tan celoso, señor Anon? Me pregunta con voz tierna. Coqueteen todo lo que quieran. No se preocupen por mí. Solo soy una partícula en el aire, dice Jay, con una voz tan indignada que ya no puede mantener la cara seria y tengo que soltar una carcajada. Cuando estás con Mai, también nos sentimos así. Cuando su amigo le contesta, Jay parpadea rápido y repetidamente, con cara de desconcierto. Puedo oírlo murmurar para sí. ¿En serio? Por cierto, ¿tu amorcito te llevará a algún sitio para celebrar esta noche, Jade? Pregunta Kim. Mai reservó una cena en un restaurante, pero se negó a decirme a dónde. Dijo que si me lo decía no sería una sorpresa. Pero no me molesta. Lo que él decida está bien. Puedo comer cualquier cosa. Aunque Jay lo dice con indiferencia, no puede ocultar la emoción en sus ojos. Es habitual que las personas que tienen pareja se emocionen con el día en que la gente celebre el amor. Incluso yo, que no me considero una persona romántica, no puedo evitar esperar algo. Si nosotros también lo celebraremos, ¿verdad? Kim se gira hacia mí y me guiña un ojo. Finjo apartar la mirada mientras las comisuras de mi boca se levantaban, ligeramente. Ya que es el día en que la gente celebra el amor, debe haber algo especial. Puede que Kim no lo sepa. De hecho, yo mismo estoy deseando que llegue esta noche. Mi trabajo de hoy no es muy apremiante, así que puedo trabajar cómodamente sin ninguna presión. Por la tarde, mi teléfono suena para avisarme de que he recibido un mensaje. Lo cojo para revisarlo y sonrío finamente al ver que es un mensaje de Tonkao. Me envió un mensaje junto con un sticker para desearme un feliz día de San Valentín. Hablando de mi familia, desde aquel incidente no he vuelto a ponerme en contacto con ellos,
pero sigo enviando parte de mi sueldo a mi madre todos los meses porque pienso que, aunque no estuvo dispuesta a darme a luz, siguió criándome. Por lo tanto, es algo que yo debo hacer, como hijo suyo. No lo considero una forma de mostrar mi gratitud, es solo un deber, más bien una forma de evitar sentir que le debo algo. Lo hago por mi propia tranquilidad, no por nadie más. No me puse en contacto con mi madre, y ella nunca me llamó tampoco. Sin embargo, una vez le dijo a Tonkao que me pidiera dinero para comprarle material escolar. Supongo que quizá tiene miedo, demasiado orgullo, o no se atreve a llamarme para pedirme dinero directamente, así que recurre a mi hermana. Hace tiempo que sé que la mayor parte del dinero que pedía para mi hermana, en realidad se lo gastaba en otra cosa. Aunque lo sabía, solía transferirle el dinero de todos modos, porque me lo pedía. Pero ahora ya no me importa. Solo le doy una parte de mi sueldo como asignación mensual. Tonkao también me aseguró que ahora mismo no tiene problemas económicos. Si alguna vez necesitara ayuda financiera, ella misma me lo diría. Estaba distraído pensando en el otro día que me llamó mi hermana para decirme que el ambiente en casa en este momento no era muy bueno, debido a que cuando discutí con mi madre estuvimos en el punto de mira de los vecinos, así que mi padrastro y mi madre eran el tema de los chismes tan frecuentemente que solían pelearse entre ellos por eso, según lo que dijo mi hermana, pero no sentí nada por ellos. Los chismes eran el resultado de sus propias acciones. Lo que enfrentan ahora mismo es incluso menos que la paranoia que yo tuve que enfrentar durante muchos años. Tonkao dijo que lamentaba no haber sabido nunca lo que su padre me había hecho. Se enteró de todo cuando volvió a casa y oyó a sus padres pelearse. Me dijo que se sentía tan mal por sus padres que no quería volver a casa. Era extraño que escuchara aquellas historias con calma, como si no tuviera que ver con mi propia familia. Mi corazón debía estar realmente cómodo y entumecido. Exhalo intentando dejar de pensar en el pasado y envié un sticker en respuesta al mensaje de mi hermana. Para mí, a partir de ahora, solo serán mi tía y Tonkao, a quienes querré como mi familia. Podré parecer desagradecido, pero pienso que ya le he devuelto bastante a mi madre. A partir de ahora, haré lo que me haga sentir bien. ¿Con quién estás hablando? La voz profunda habla suavemente, por encima de mi cabeza. Levanto la vista hacia Kim, que está colocando un documento sobre mi escritorio, mientras contesto, con mi hermana. No me extraña que le hayas enviado un sticker tan lindo, nunca me habías enviado uno a mí. Finge poner cara de tristeza. Vuelve a trabajar. Sonrío divertido mientras agito la mano para que vuelva a su escritorio sin quejarse. Dean, ¿y con quién celebrarás el día de San Valentín? ¿Con Pikin? La pregunta de mi hermana me hace girarme para mirar a la persona cuyo nombre ha sido mencionado y que está trabajando en su escritorio. No puedo evitar pensar en 2 meses atrás, cuando Tonkao conoció a Kim por primera vez. Aquel día Kim pagó la comida y le compró aperitivos. No sé si Kim sobornó más a mi hermana porque después de verlo solo una vez, Tonkao lo apoyaba totalmente y con mucha obviedad. Todos los días me preguntaba cuándo aceptaría ser el novio de Kim. Como no cedí ante él, se hizo cercano a un miembro de mi familia en su lugar. Ese tipo es verdaderamente astuto. ¿De verdad lo estás apoyando? Sí, a Pikin pareces gustarle mucho. Definitivamente él cuidará bien de mi hermano mayor. Debería ceder ante él. He estado esperando que lo hagas por tanto tiempo que ahora estoy cansada. Ese mensaje de mi hermana me hace girarme para mirar a Kim una vez más, antes de sonreír secretamente. Es cierto, ya es hora, ¿no? Es hora de salir del trabajo. Vámonos, 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 dice Jade, una vez que el reloj digital de la pantalla de la computadora indica que son las 5:30 en punto. Mi mejor amigo apaga la computadora y mete sus cosas en su mochila tan rápido como un rayo de luz,
mientras con la mano sujeta su teléfono y habla con su novio. Según lo que escuché, parece que Mai ya está esperándolo para recogerlo abajo. Por eso Jay no gasta saliva en decir nada. Simplemente coge sus cosas y huye de la oficina. Lo mismo hacen los demás empleados, que se dispersan más rápido que todos los días. Uea, déjame probar este código un momento. Ya casi he terminado, no demoraré más de 5 minutos. Kim se gira para decirme eso, mientras apago mi computadora. Está bien, entonces iré al baño. Ok, reunámonos delante del ascensor entonces, dice la otra persona. Cojo mi teléfono y voy directamente al baño para ocuparme de mis asuntos personales. Cuando salgo, observo hacia la entrada de la oficina del departamento de informática. Frunzo el ceño cuando veo a alguien husmeando delante de la oficina del departamento, así que voy directamente a ver. Una vez allí, me sorprende ver de qué se trata Boone, con quien acababa de encontrarme esta mañana. Boone. Entro y lo llamo. Se sobresalta un poco antes de girarse hacia mí. Uea. ¿A quién estás buscando? ¿O está retirando algo? Pregunto con curiosidad. Los representantes de ventas no solían entrar en la empresa, salvo cuando el jefe pedía verlos o cuando necesitaban retirar algo, pero él acababa de venir esta mañana. No. Además, apenas conoce a alguien en el departamento de informática y la mayoría de la gente del departamento ya se ha ido a casa a estas horas. No, estoy aquí para verte. Su rostro se torna ligeramente rojizo al clavar sus ojos en los míos. Hago una pausa mientras pienso en las palabras de Jade esta mañana y entonces me doy cuenta. Bien, esta podría ser la primera vez que mi amigo ha hecho una suposición correcta, aunque al final la desechara. ¿Por qué querías verme? Pregunto, aunque puedo adivinar su propósito. Hoy es San Valentín. Su voz tiembla ligeramente. Puedo ver cómo Boone respira hondo, como si estuviera subiendo su moral antes de continuar. Así que quiero decirte que me gusta, Uea. En realidad, me impresionaste desde la primera vez que nos vimos, y por eso quiero que lo sepas. El silencio llena el ambiente en cuando termina esa frase, a pesar de la inquietud en su mirada. Esos ojos siguen clavados en los míos con determinación. Soy yo quien tiene que apartar la mirada, sintiéndome culpable. Lo siento mucho, Boone. Tras una pausa digo, gracias por tus buenos sentimientos hacia mí, pero ya tengo novio. Ya veo. Fuerza una sonrisa. Yo tampoco sé cómo reaccionar. Normalmente, cuando tenía que rechazar a alguien, no me importa tanto porque me daba cuenta de que esas personas no iban en serio conmigo. Pero Boone es un hombre decente y parece que debió haberse armado de mucho valor para poder confesarme hoy sus sentimientos, y cuando pienso en eso me siento un poco culpable. Lo siento mucho. No te preocupes, me sonríe y excusa rápidamente. Mis ojos siguen a Boone mientras sale, y luego suspiro pesadamente. Espero que algún día encuentre a su persona especial. ¡Uea! La voz grave de alguien habla mientras que el tacto caliente de una palma grande toca mi cintura, haciendo que me gire para mirar y que salga de mi estado de distracción. ¿Cuándo llegaste? Pregunto mientras empujo a la otra persona de vuelta a la oficina del departamento y cierro la puerta. Cuando estabas hablando con ese representante de ventas, dice Kim rotundamente. Su rostro está tan inmóvil que no puedo saber lo que está pensando. ¿Estás celoso? Pregunto sonriendo. Por supuesto, pero cuando te escuché contestarle empecé a sentir curiosidad. El tono plano se convierte en uno malicioso. Kim inclina la cara hacia mí hasta que puedo sentir su cálido aliento. Aquellos ojos penetrantes brillan bastante más que de costumbre. Me quedo mirando su apuesto rostro, con confusión durante un rato antes de darme cuenta de algo. Si había estado allí desde que estaban hablando con Boone, eso significa que había escuchado. Te escuché decirle que ya tienes novio. Las palmas que estaban en mi cintura
se mueven hacia atrás, un brazo grueso que me rodea con rapidez. Miro a mi alrededor con paranoia. En cuanto veo que Kim y yo somos los únicos en el departamento, mi intención de alejarme de él se esfuma. Entonces, no escuché mal, ¿verdad? Vuelve a preguntarme. La voz grave que se mezcla con jovialidad y el leve aroma a menta del chico alto que me rodea hace que mi corazón lata con fuerza. No escuchaste mal. A pesar de que mi corazón tiembla, todavía le doy una respuesta corta con cara de tranquilidad. ¿Cuándo conseguiste un novio? Hace un momento. Levanto un poco las comisuras de mi boca, mirando hacia arriba para clavar los ojos en la persona que tengo delante. En cuanto me oye decir eso, sus gruesos labios forman una sonrisa coqueta, mientras sus ojos parecen satisfechos. ¿Quién es?, pregunta Kim. Sonrío finamente, sin contestar fácilmente. Una vez que Kim ve que solo sonrío sin decir nada, acerca su cara hacia mí. ¿Qué estás haciendo? Rápidamente yo le tapo la boca con la mano, antes de que nuestros labios puedan tocarse. Aunque no hay nadie más en la oficina, todavía hay cámaras de CCTV. Te beso. Su gruesa mano me sujeta la muñeca. Sus agudos ojos no se apartan de mi cara, mientras presiona un beso en mi mano que cubre su boca. Aquella acción hace que mi cara se sienta caliente al instante. Rayos, te negaste a responderme, así que quiero probarlo. Quiero saber lo apretado que tienes los labios. Sus ojos brillan tanto que casi no me atrevo a mirarlos directamente. Sin darme cuenta, aprieto los labios con fuerza. Mi corazón late tan fuerte que puedo escucharlo en mis oídos. Esta es la primera vez que verdaderamente me sonrojo tanto por alguien. Entonces, ¿quién es tu novio? Dímelo, por favor. La voz profunda me susurra al oído. Hago lo posible por contener la sonrisa y pronuncio con voz plana. La persona con la que voy a cenar por el día de San Valentín. Cuando termino de hablar, su sonrisa parece iluminarse. Demasiados sentimientos están comprimidos dentro de esos ojos afilados que brillan suavemente. Nos quedamos quietos, mirándonos a los ojos. Ninguno de los dos dice nada. Solo mostramos nuestras sonrisas que ya no podemos mantener ocultas. Este San Valentín es tan jodidamente bueno. Una mano gruesa sujeta una de las mías. Los dedos largos y delgados se deslizan por el espacio entre mis dedos para entrelazarse con mi mano. Mi mano hace lo mismo voluntariamente, en respuesta al contacto de la otra persona me da. El calor se extiende por mi pecho. Me siento inexplicablemente feliz. Quédate esta noche en mi departamento, dice Kim. La dulce mirada de aquellos ojos hace que el calor vuelva a extenderse por mi rostro. Por favor, querido novio. Acepta aquella súplica en silencio, lo que provoca que aquellos ojos afilados centellen como si hubiera un universo en miniatura en su interior. A juzgar por su mirada, supongo que no espera una larga noche, pero no importa, mañana es sábado, podemos levantarnos tan tarde como queramos. En un buen día como este, yo tampoco quiero acostarme tan temprano. Vamos a cenar. Kim sonríe ampliamente, mientras camina de mi mano para salir al exterior. Echo un vistazo en secreto al apuesto rostro de la persona que me lleva firmemente de la mano, pensando en el principio de nuestra relación, de ser una persona con la que no congeniaba, que me enfurecía y me hacía pelear con él casi cada vez que conversábamos y con la que no quería involucrarme en lo más mínimo, ahora se ha convertido en la persona con la que quiero tomarme de la mano y que quiero que camine a mi lado por mucho tiempo. ¿Me estás mirando a la cara?, pregunta burlonamente. La voz grave de la persona que recientemente se ha convertido en mi novio. Me río por lo bajo. No lo admito ni lo niego. No tengo ni idea de lo que podrá depararnos el futuro. Puede que tengamos que enfrentarnos a muchos más obstáculos. Al menos uno podría ser la familia de Kim. Aún me preocupa no ser aceptado por su familia, pero también confío en él, y mientras Kim siga cogiéndome de la mano así,
yo tampoco lo soltaré nunca. Siempre resultaba decepcionado en el amor. Por eso no me había atrevido a pensar que tendría la suerte de encontrar a ese alguien especial, alguien que me quisiera y se quedara a mi lado el resto de nuestras vidas. Pero en este momento, en este segundo, creo que ya he encontrado a la persona que buscaba y siento que soy realmente afortunado.